Le damos la más cordial bienvenida a todos los internautas que nos están viendo o que nos verán en los próximos minutos o días. Este miércoles primero o 01 de septiembre del año 2021. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre Rosh Hashanah, el Año Nuevo 5782. Es muy especial este día, ya que el año nuevo sucederá en los próximos días. Y quisiera invitarles a hacer una oración para pedirle a Dios que me conceda la sabiduría para hablar y que a usted le conceda también la alegría de escuchar. Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos por haber llegado a un año más de vida, de actividad en esta tierra. Nos concediste en tu bondad este tiempo y comenzaremos otro año más, para el cual pedimos que la dulzura tuya, así como la bondad, se hermanen para que nos traigan un año bueno y dulce. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces les quiero compartir acerca de este tema. Les doy la bienvenida a todos nuestros amados hermanos que están en cualquier parte del mundo, en la ciudad de Guatemala, especialmente los hermanos de la Iglesia Cristiana Visión de Fe, en Perú, nuestros amados hermanos que siempre nos ven, el Sayala, Rosa Elvira, María Rosa Elvira Alania, Martín Villar y su familia, y los miembros de la iglesia que pastorea el doctor Rubén Cifuentes en aquella hermosa ciudad, y muchos otros hermanos más que nos ven en la República del Perú. También un saludo muy especial y cariñoso a nuestros hermanos en la ciudad de San Salvador, algunas partes de México, San Francisco, California, Teresita Urrutia, Tacoma, Washington, Luisita de Vázquez, Concha Charito y otros hermanos más en San Diego, Leticia Sánchez, tantos hermanos que están pendientes y continuamente, asiduamente, están viendo los estudios de este miércoles. Bueno, hoy quiero comenzar diciendo que hemos llegado a la época de las fiestas de otoño. El calendario hebreo es un calendario agrícola. Las citas que el Señor programó para encontrarse con su pueblo están basadas en el ciclo agrícola, y por eso tenemos más o menos a lo largo del ciclo agrícola distribuidas las citas del Señor. Son llamadas fiestas, les conocemos como citas o como fiestas. Voy a enumerar las fiestas de otoño. Yom Teruah, que popularmente se conoce como Rosh Hashanah, pero su nombre bíblico es Yom Teruah. Yom Kippurim, Día de las Reconciliaciones, también popularmente se conoce como Yom Kippur, pero su nombre bíblico es Yom Kippurim. Sukkot, lo conocemos como Cabañas o la fiesta de los tabernáculos en español, pero su nombre da la idea más de cabaña. Shmini Atzeret, el octavo día, que es el que finaliza las fiestas de otoño. En especial este estudio quiero mencionar, y obviamente va a servir solo para este año, la calendarización de las fiestas para este año 5782 o 2021 de estas fiestas de otoño. Yom Teruah o Rosh Hashanah ocurrirá el
6 de septiembre del año 21 al anochecer. Eso es siempre se celebra el 1 de Tisrei, y ahí cambia la fecha del año del 5781, que es el actual, al siguiente, que es 5782, según el cómputo de los sabios de Israel, que lo traen desde hace más de 2000 años. Entonces la fiesta de Yom Teruah será el 6 de septiembre al anochecer la próxima semana. Yom Kippurim, día de las reconciliaciones, es 10 días después, en el mes de Tisrei siempre, y esto ocurrirá el miércoles 15 de septiembre del 2021 al atardecer. El ayuno de este día comenzará antes de la puesta del sol y concluye aproximadamente 2 horas después de la caída del sol, el día jueves 16. El último día, o sea, Shmini Atzeret, o sea, octavo día, quiere decir que tipifica el reino eterno, ocurrirá el 22 de Tisrei del 5782, que es el lunes 27 de septiembre al anochecer, y el martes todo el día. Esta calendarización la puede usted consultar gracias a que este estudio quedará grabado en nuestras plataformas de YouTube o de Facebook. Bueno, ahora pasemos a la parte que nos corresponde. ¿Qué son las fiestas del Señor? Me parece que es mejor llamarlas temporadas o citas o encuentros con el Señor. Eso le hace más sentido a la palabra hebrea, que su raíz es moad. Yom Teruah o Rosh Hashanah es el 1 de Tisrei, y a esta fiesta le vamos a dedicar el estudio de este día. Leo 23 de Levítico 24, donde aparece mencionada. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de cese, o sea, un día festivo, ¿verdad? Para recordar al son de la trua. Las traducciones dicen trompetas, pero en hebreo lo que dice es trua, y que es más bien el sonido del shofar, no es de trompetas, que es un llamamiento de santidad. No harán ningún trabajo servil. Entonces, lo primero es el día de sonar las trompetas, un día de cese, de no producir, de no hacer trabajo que produzca ganancia. Y dice: se presentará una ofrenda encendida al Señor, una ofrenda de fuego al Señor. Eso sería los requisitos que la Biblia dice de Yom Teruah, o, como hemos dicho, conocido como el Año Nuevo. Pero también hay esta expresión en Números 10:10, donde vamos a encontrar lo siguiente: asimismo, en el día de su alegría, en sus fiestas señaladas y en el primer día de sus meses, tocarán las trompetas. Y aquí sí la palabra que aparece es trompeta. Entonces este día se tocan trompetas y se tocan el sonido de la trua, que es el shofar. Este es la única fiesta donde coincide el primer día del mes con la fiesta. Por eso en Números 10:10 junta las dos cosas: el mandamiento del primer día del mes, o el novilunio, y la fiesta de Yom Teruah. Dice: durante sus holocaustos tocarán trompetas, dice, durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, y serán para ustedes como recordatorio delante de su Dios. Yo soy el Señor. Esa era otra de las características de esta fiesta, de hacer el toque de las trompetas durante la oferta de la ofrenda quemada que se hacía. Luego, la otra alusión, la última alusión que vamos a leer, la tenemos en el
capítulo 29 de Números, versículo 1, y leo. En el mes séptimo, el primer día del mes, tendrán también un llamamiento de santidad. No harán trabajo servil, repite el hecho de no producir ganancia, no hacer trabajos que nos lleve una remuneración. Y se será para ustedes días de trompetas, Yom Trua, o sea, la trua es un sonido del shofar que se tenía que hacer este día con la ofrenda ofrecida, la ofrenda de fuego, la ofrenda quemada, se tocaban las trompetas, pero aparte de eso, en este día se tocaba la truá, que es una característica del shofar. Entonces el nombre de esta fiesta del primero de Tishrei, que este año 21 va a caer el 6 de septiembre al anochecer, es Yom Día Truá. Y Truá, dice, es el sonido obtenido por medio de shofar. Es un recordatorio, lo dice Números 10:10, delante del Señor de su manifestación en el monte Sinaí con el sonido del shofar. Eso lo vemos en Éxodo 16:19. Ahí dice que el sonido de las bocinas se dio. Pero por el Salmo 47:5, 6 en hebreo, podemos entender que ese sonido que se dice que se dio de Truá en el monte Sinaí era de dónde provenía, o cuál era, o cómo sonó, o qué es lo que sonó. Entonces dice el Salmo 47, nos lo explica y nos lo aclara. En el versículo 5, en castellano, que en el hebreo es el versículo 6, dice, Dios ha ascendido entre aclamaciones. Aclamaciones, el traductor puso aclamaciones, pero el hebreo dice, Dios ha ascendido con truá, con el sonido de la truá. El Señor al son de la truá, no de la trompeta, sino de la truá, con voz de shofar. Eso es lo que quiere decir, bekol shofar, sonido de trompeta y voz del shofar. La voz del Señor fue el sonido de la truá. Conmovió el monte Sinaí, pero también en el futuro conmoverá los cielos, y esto será la voz del Señor Jesús. Eso lo vemos en Juan 5:25, y dice, amén, amén, o en verdad, verdad, o ciertísimo es, amén, amén, les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Ese va a ser el sonido próximo, maravilloso a nivel universal, que anhelamos que venga pronto. El sonido cuando hará que los muertos resuciten, los muertos oigan esa voz. Eso les va a traer a la vida, y eso traerá la transformación de los vivos en Cristo, los que crean en Cristo Jesús. Entonces, la voz del portador de los atributos de Dios es la truá. La voz del Señor Jesús es la truá. Tan potente que resucitará a los muertos, porque también está dicho en en Hebreos 12:26, su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Este es el enlace donde podemos escuchar el sonido del shofar. Vamos a hacer un espacio para escucharlo. Así que, como la fiesta es prácticamente la fiesta del shofar, entonces yo quisiera que en este momento usted ahí en su lugar donde nos está escuchando, si usted gusta, oye con nosotros, sería muy hermoso, pero si usted gusta usar el enlace, también puede hacerlo. Así que lo vamos a poner y lo vamos a escuchar en el estudio. Hermoso, ¿verdad? Hermoso el sonido del shofar. Dura más de 2 minutos,
y tiene sus características muy especiales, movimientos que nosotros tenemos que ir acostumbrándonos y aprendiendo a comprenderlos. Es algo maravilloso. Ese es el sonido que se ha dado en el pasado, que se hará en el futuro y que en el presente nosotros para esta fiesta podemos también escuchar y regocijarnos anhelando esa final trompeta de que habla la Biblia, ese sonido que en el futuro tocará seguramente uno de los ángeles más importantes, posiblemente Miguel, y hará que nosotros podamos ver al Señor Jesús viniendo. Si estamos muertos, lo veremos resucitando y viendo su venida. Si Dios quiere que estemos vivos, pues lo veremos en nuestra transformación, pero también lo veremos viniendo Él a tomar posesión de este cosmos por el cual pagó la deuda de la restauración y reconciliación. Así que Rosh Hashanah es un día muy importante, es un día demasiado especial y valioso para nuestras vidas. Este día se conoce también como el día del juicio o día de la visitación. Muchos entran en un temor excesivo sobre este día y durante estos días se ponen demasiado ansiosos y están buscando una reconciliación con Dios, haciendo algunas obras que ayudan en la reconciliación, como son la oración, son las 3 T, se llaman la tefilá, que es la oración de volverse a Dios, el arrepentimiento, la tzedaká, que son las obras de caridad, de amor al prójimo, y la teshuvá, que es la más importante, la primera, que es el volverse a Dios. Si nosotros estamos alejados de Dios, pues este es un tiempo propicio, muy bueno, para hacer las 3 T's, volvernos a Dios, teshuvá, hacer oración, tefilá, y hacer tzedaká, que es ser generosos, dar dar caridad al necesitado. Porque la revelación bíblica nos dice que el arrepentimiento anula los pecados, que la ofrenda, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le hace obtener hasta expiación. Y la oración igualmente obtiene el beneplácito del Creador. Por eso se le ha conocido a este tiempo como el día del juicio. Eso lo vemos en 2 escrituras y vamos a ver la primera en el Nuevo Testamento, muy importante. Dice: mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros, digamos, a lo largo del año 5782, quizá bajamos la guardia y perdimos un poquito la perspectiva de lo que dice Gálatas 6, que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y como que es uno de los momentos en que Dios pide cuentas en la vida presente, porque claro, hay juicios que vienen en el futuro, como el juicio del Tribunal de Cristo, que hará premiación a sus hijos, a sus siervos, o el gran juicio final, el día del juicio final, que será el último juicio. Pero el día del juicio final, ese ya no permite ninguna apelación, ninguna teshuvá, tefilá, ni tzedaká. Esa es la sentencia final del ir al lago del fuego que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y aquellos que sean condenados en la segunda resurrección. Pero los demás juicios son una oportunidad, aún la muerte es una oportunidad. ¿Por qué? Porque dice
hay varios pecados que se ven en el libro de la santidad, que es el libro de Levítico, el Código de la Santidad, el capítulo 17, 18 y 19, donde se habla de varios pecados y dice, por tal cosa y tal pecado, y el castigo será que su sangre será sobre su cabeza, que significa que ya no admite una ofrenda, un sacrificio, un holocausto, sino que la muerte, nada más. Pero esa muerte es una muerte que menos de los 70 años y una muerte expiatoria. Con su muerte, con su sangre, expía su pecado. Fue un pecado de muerte, pero era del pueblo de Dios al grado que pecó y no pudo arrepentirse, no tomó en cuenta los Rosh Hashanah, los días del juicio, no aprovechó para revertir las malas siembras que había hecho y quizá llegó a cometer un pecado de muerte y entonces en ese año se decretó su muerte y murió, pero esa muerte le servirá como expiación, porque dice, su sangre será sobre él. Eso quiere decir que el pecado llegó a tal punto que solo con la muerte de la persona que lo cometió podrá ser expiado. Pero nosotros podemos aquí, como dice el apóstol Pedro, tratar de ver nuestra vida entre los gentiles. Nos acusan de ser malhechores, nos acusan de ser imperfectos y puede ser que solo sean falsas acusaciones. Debemos revisar si son falsas o si son de veras ciertas y tratar de hacer las tres T, la Teshuvá, la Tefilá y la Tzedaká. Esta palabra del día de la visitación, Pedro seguro, la tomó de Isaías 10:1 y leo: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos, de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Estamos hablando de todas las injusticias que se cometen, de todo lo que se siembra para la carne, como dice Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces Isaías está hablando de esas siembras para la carne. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? Dice él, la misma palabra que utiliza Pedro. El día de la visitación, leyón pecudá, leyón pecudá. Eso quiere decir el día del encargo. Eso dice literalmente. Fue traducido visitación refiriéndose al día que Dios va a hacer las cuentas, que se cree con mucha certeza que eso ocurre el 1 de Tisrei, cuando es el cambio de fecha del año. Todos los años Dios quiere que nosotros estemos sensibles a eso y como se dice y se tiene la creencia también que Dios se traslada al jardín de la misericordia, así que es como para aprovechar esa gentileza del Señor. Entonces dice, ¿y qué haréis en el día de la visitación? Está traducido en sus Biblias posiblemente en el día del castigo, porque el traductor entendió que es el día del examen de Dios y que va a castigar, pero más bien es el leyón pecudá, el día en que Dios va a revisar sus encargos. ¿Qué son sus encargos? Es uno de los nombres dados a los mandamientos o a la palabra de Dios. Dios en sus mandamientos nos manda a amar al prójimo. Las 10 palabras del Sinaí son muy interesantes: no robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y ese es el día que se hace un examen y que se da un ánimo de seguir adelante, o puede también reclamarse un castigo, ¿verdad? Por eso el profeta lo pone de esa manera. ¿A quién os acogeréis para que os ayude en ese día cuando llegue de lejos el desastre? Si no nos portamos abusados,
puede ser que lleguemos a tener un castigo, un desastre, y ni siquiera las riquezas nos van a salvar. Juan 12:47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, si bien es cierto que el Señor en el día de Rosh Hashanah, especialmente, o todos los días, pero especialmente el Rosh Hashanah, va a hacer un juicio. ¿Cómo va a ser ese juicio? Aquí dice cómo. Dice que será no porque Él vino, porque Él venga. Este no es el tiempo en que Él está en su tribunal, en el juicio del gran trono blanco, donde ya no hay apelación, sino que este es el tiempo donde Él bondadosamente nos ha dejado su palabra, para que por medio de su palabra nosotros nos dejemos juzgar y enmendar, conocer cuál es el camino recto, porque la palabra de Dios es la lámpara que ilumina el camino, es la luz que nos va a llevar. Sus mandamientos son una candela en la oscuridad que nos dice cómo caminar. Por eso dice aquí, Él no vino a juzgar. Si Él hubiera venido a juzgar, a ninguno de su tiempo hubiera sanado, ni salvado, ni ayudado, porque vino a juzgar. No, Él no vino a juzgar, Él vino a dejar su palabra. Veamos qué es lo que hace esa palabra. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Por supuesto, antes del juicio final tenemos juicios parciales, pero no son para condenación, sino para salvación. Analicemos las palabras de este versículo que acabamos de leer. Tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que ha hablado, ella lo juzgará en el día final. Primero, el instrumento de juicio es la palabra que habló. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ella lo juzgará en el día final. Es una clara alusión. ¿Cuándo lo va a juzgar? A estos 22 días que comienzan el lunes 6 de septiembre en el año 2021, donde se dan las 4 fiestas de otoño, las 4 citas de otoño. Y el último día es llamado por la Torá, por el Pentateuco, el octavo día o el día final, o se conoce como Bayom Hashemini Atzeret. Shemini Atzeret, el último día. Porque diríamos que en ese periodo de 22 días, comenzando el primero del mes de Tishrei, se da esa evaluación y se da como la felicitación o el jaloncito de orejas para que nosotros enmendemos. Eso a través de la palabra. ¿Y cómo es este juicio? ¿Cómo lo debemos esperar? ¿Debemos esperarlo llenos de terror o cómo? Veamos cómo. La misma Biblia lo dice, verso 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El juicio será por medio del juramento divino. Aquí el versículo 29 es llamado, en este versículo el juramento es llamado el mandamiento que el Padre me dio, y dice que es para vida eterna. Versículo 50. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, veámoslo poéticamente. Veamos cómo opera este juicio de la palabra de Dios, del juramento de Dios. Y lo vamos a ver a través del Salmo 19:7. Dice así: la Torá del Señor es perfecta. Usted lo puede leer, puede que en su Biblia aparezca la ley del Señor es perfecta. Yo quise poner la palabra que está en el Salmo, en el idioma original, porque la quiero interpretar. La palabra del Señor es perfecta. Convierte la vida, convierte a la persona. Y esto es la primera T que yo les hablaba, para poder enmendarse y obtener un beneplácito divino. Necesitamos, le decía, la teshuvá, la tefilá y la tzedaká. Teshuvá es ese convertirse a Dios, regresar a Dios. Tefilá es hacer las oraciones de acuerdo a esa actitud de volverse a Dios. Y
Tzedaká es la generosidad, la practicidad de un corazón que está volviéndose a Dios, que se vuelve generoso con la necesidad del prójimo y de los mandamientos o encargos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tener esas tres T's? La Torah del Señor, porque dice la Torah del Señor es perfecta, que convierte, y eso es Meshivat, que es la raíz de la palabra Meshivat, que convierte es la palabra Teshuvah. Teshuvah y Meshivat comparten significado. Luego sigue diciendo, porque usa varios sinónimos para denominar a la ley del Señor o a la palabra del Señor, y en cada versículo usa dos sinónimos. El versículo 7, que es el versículo 8 en las versiones hebreas, dice, el testimonio, o sea, la palabra del Señor aquí es llamada testimonio o edut del Señor, es fiel y hace sabio al sencillo. Entonces, si uno quiere saber cómo hacer con su vida para tener un año más agradable, un año con menos tropiezos y no desagradar tanto al Señor, es por medio de la palabra del Señor, del testimonio, lo que está testificado en la palabra del Señor, en el antiguo, en el nuevo pacto, nos hará sabios. Tenemos la costumbre de leer toda la Biblia en un año. Y se cuenta la historia de un abuelo que le pide al nieto que vaya a traer en un canasto de mimbre que se usaba para el carbón de la estufa. Le dice que vaya al río a traer agua. Y a la cuarta vez el nieto le dice, abuelo, es de balde que me mandes a traer agua porque no viene el agua en la canasta. ¿Y has notado un cambio en la canasta? Le pregunta el abuelo. Y el nieto mira la canasta. Bueno, sí, le dice, ahora está más limpia. Porque la palabra de Dios, el testimonio del Señor es como el agua que limpia. Y entonces nosotros invitamos a nuestros hermanos y le damos una guía, un programa. Usted lo puede ver en nuestra página en Facebook. Todos los meses ponemos una lista para leer la Biblia. Comenzamos en enero, en el año civil, el 1 de enero, y a lo largo del año vamos leyendo 3 capítulos del Antiguo Testamento, de lunes a sábado, y 5 el domingo del Nuevo Testamento. Y agregamos el capítulo de Proverbios. O sea, Proverbios lo leemos 12 veces al año y una vez el resto de la Biblia. Y aunque sea solo leer, cuando uno se disciplina después de cierta cantidad de días, como de 22 días, se vuelve un hábito. Cuando uno se habitúa a leer y a leer la Biblia, aunque no le estudie a profundidad, le va limpiando el corazón, le va aclarando, lo va haciendo más sabio, aunque no le entienda. Para entenderla más profundamente hay que estudiarla, pero eso significa un tiempo especial y aparte y un esfuerzo. Pero si por lo menos hacemos la lectura diaria de la palabra de Dios, nos va a producir una sabiduría increíble. Sigue diciendo, sigo explicando, y digo, el juicio será hecho por la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues es el medio por el cual Dios conquista al que quiere llevarlo al arrepentimiento, al que quiere salvarlo de las malas consecuencias de su vida. Entonces, la Torá, esta palabra, para poder comprender y disfrutar su significado, tenemos que analizarla, tenemos que desplegarla ante nuestros ojos. Y la palabra Torah viene de la raíz yará, que significa fluir como el agua, o sea, hacer llover. Y por eso la palabra de Dios es considerada como el agua, por eso es que limpia y purifica, y por eso es que da vida también. Así que su misma raíz, Torah, que viene de yará, es un ejemplo del agua y de la lluvia.
También equivale, tiene otro significado, la misma raíz de la palabra lluvia y de la palabra que sirve para describir nuestra palabra Torah o la ley del Señor, equivale a colocar y lanzar una flecha. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y a veces uno es capturado por una palabra que se le entra en el corazón y lo hace cambiar, lo hace vivir otra vez, lo hace encontrarle el sabor a la vida. Por eso también comparte raíz con la palabra como un arquero lanzando la flecha. Y esta palabra, Torah, significa también instrucción o enseñanza. Así que podríamos decir, la ley del Señor es perfecta, que hace que cambie el hombre. O podríamos decir, la ley del Señor es como el agua que lo limpia y lo hace cambiar. O podríamos decir, la ley del Señor, la Torah del Señor es como la lluvia que llega a la tierra y la hace fructificar y la hace brotar vida de nuevo. O podríamos decir, la ley del Señor es una instrucción que nos lleva a la misma conclusión del cambio. La ley del Señor es una instrucción que nos hace sabios, que nos hace más capaces de vivir la vida con alegría. Sigo leyendo la forma poética como se describe el instrumento que Dios usa para cambiarnos y bendecirnos. El verso 8, hebreo es el verso 9. Los encargos del Señor, picudé, esta es la palabra que Pedro, del versículo de Pedro que vimos hace un momento, y el versículo de Isaías 10:1, dice, el día de la visitación, el día del encargo. En ambos casos, en Pedro y en Isaías, es el día del encargo. Y entonces aquí dice que la palabra de Dios son los encargos del Señor. Eso quiere decir que los encargos del Señor se van a examinar en ese día. En el día de los encargos es el día que Dios examinará las consecuencias de nuestras siembras y nuestras cosechas para hacer un balance, para que no sigamos sembrando mal, para que reflexionemos, seamos transformados por la palabra de Dios. Él con su palabra quiere darnos el ensanchamiento de nuestra vasija para que su bondad venga y nos haga recibir todo el amor, toda la dicha, la vida abundante que Él quiere que disfrutemos en este mundo y no que vivamos en una cárcel en el mundo donde deberíamos vivir con una vida de libertad y de alegría. Seguimos viendo los otros sinónimos. Y entonces dice, los encargos del Señor son rectos. ¿Cómo son los encargos del Señor? Son rectos. No podemos desconfiar de ellos. Y ahora nos va a decir otra consecuencia, que alegran el corazón, dice. Yesharim, son rectos, Yesharim, que alegran el corazón. Y luego la palabra del Señor, la ley del Señor, la lluvia del Señor, se llama mandamiento aquí. Y por eso dice, los misbot del Señor son puros, que alumbran los ojos. Los mandamientos del Señor no son, Dios quiere que uno robe. No, lo que pasa es que si Dios dice que uno robe, porque Él sabe que robar me vuelve esclavo, me vuelve deudor. Según la ley divina, según la ley del universo, si yo robo, no debo pagar lo robado, sino debo pagarlo 2 veces, 3 veces, 4 veces y hasta 7 veces. Y si yo no tenía y por eso robé, ¿cómo voy a pagar más de una vez? O sea, no es negocio robar. Por eso dice, los mandamientos del Señor, las misbot del Señor son puras, que alumbran los ojos para que miremos nuestro camino donde va. Por eso es que la palabra es la que nos juzga, la que nos vuelve al camino. Verso 9.
del Salmo 19. La veneración o el temor reverente del Señor, Yirat Adonai, es pura. La veneración del Señor no es un miedo terrorífico, sino es una pureza que dura para siempre. Los juicios del Señor, que es el mishpat, el mishpatim, el debido proceso del Señor, son verdad y son justos en su conjunto. No es mala su intención, sino que al contrario. Ahora concluye y dice el versículo 10, deseables son más que el oro, deseables son más que el oro, misahab es oro, más que el misahab son deseables, más que el oro refinado, y dulces, dice, y dulces más que la miel, midbash es más que la miel, la que destila el panal, la miel virgen, pura y dulce. Y el verso 11 dice, tu siervo es además amonestado por ellos y en guardarlos hay gran recompensa. Quiero detenerme aquí para comentar estas dos cosas. ¿Qué es lo que el hombre busca y anhela en su vida? ¿Qué es lo que más le atrae al hombre en general, al hombre, al ser humano, especialmente al varón? Al hombre le atrae el dinero, la riqueza, eso es el oro. Por eso dice que debemos desear los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, más que el oro, porque es lo que el hombre desea, el dinero, la prosperidad. Eso es, nadie puede decir que no desea, eso es lo que más desea. ¿Y cuál es la segunda cosa que más desea? Es el placer de las mujeres, es el placer de las mujeres. Y Dios dejó normas y mandamientos para manejar el dinero, y Dios da riquezas. Dios nos da a cada uno una capacidad, nos da una dotación, y debiéramos de estar tranquilos en los dones que Él nos ha dado para producir, para generar, y contentos con lo que Él nos da. Y sus mandamientos son: no robarás, no defraudarás, y muchos mandamientos sobre el oro, sobre el dinero, para que no nos vayamos y nos perdamos a causa de esa debilidad, de ese pecado con que nos incita la serpiente para desbocarnos en pro de obtención del oro, matando, robando, porque este deseo dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es moral, no es bueno ni es malo, pero el amor al dinero, amar el dinero, nos puede hacer matar, nos puede hacer robar, nos puede hacer mentir, etcétera, etcétera. Entonces dice, más deseables son más que el oro puro y refinado. Eso debe ser el punto central de nuestro corazón en este Rosh Hashanah, en este año nuevo. Desear los mandamientos, desear la palabra de Dios más que las riquezas, porque las riquezas nos pueden pervertir. Y más dulces que la miel. Y aquí, ¿a qué se está refiriendo cuando dice más dulces que la miel? Se está refiriendo al amor del hombre por las mujeres, por el placer sexual. Pues también tenemos que decir que Dios reglamentó la convivencia del hombre y la mujer y le llama matrimonio y familia. Dios ahí dejó ubicado para el hombre, para que ahí tenga su plenitud y su dulzura, la dulzura de su vida, la sacie con su esposa, con sus hijos. Y dejó mandamientos también para que no pierda ese poder, porque esa belleza de la familia, porque si se pierde ese poder, las consecuencias son muy graves.
¿Cuáles son esos mandamientos? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio. Y nos da en el capítulo 17, 18 y 19 vehículo un código de santidad sobre las mujeres que son prohibidas, sobre las relaciones que son prohibidas. Y ahí dan los castigos que hay para cada uno de los mandamientos que pudieran infringirse. Y muchos de ellos son castigos de muerte. Ahí es donde se revelan los castigos de muerte que se cometen al cometer esas violaciones de los mandamientos del Señor. Hay algunos castigos que son de muerte, algunos mueren antes de los 50 años, a veces mueren los hijos antes de los padres, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos fuerzas que hacen que el hombre desee muchas riquezas o desee una mujer prohibida o una relación prohibida, aquí dice que los mandamientos son más dulces que la miel. ¿Y por qué, dirá usted a estas alturas, y por qué la miel, señor que está hablando, la hace equivalente a la mujer? Muy sencillo, porque la palabra miel en hebreo es dabash, y la palabra dabash tiene 3 letras. Una dalet que vale 4, una vet que vale 2, ya tengo 6, y una shin que vale 3, y entonces me dan 306. Y la palabra isha, mujer apta para convivir como esposa, para tener una vida placentera en la casa, en la familia. Isha tiene 3 letras, una Aleph que vale 1, una Shin que vale 300 y una Aleph que vale, una Hei que vale 5. Entonces 1 más 5, 6 más 300, 306. Por eso sé que cuando aquí se está refiriendo a que los mandamientos son más dulces que la miel, más dulces que la miel virgen, se está refiriendo al deseo del hombre por la mujer, por los placeres sexuales que están reglamentados debidamente, que Dios los concedió en la santidad del matrimonio, pero que al violarse esa santidad y salirse de esos carriles, se obtienen muchas tristezas y muchos males. Por eso dice, sigue diciendo, y esto es de tomarlo en cuenta en este Rosh Hashanah, en este día de la visitación, tu siervo es además amonestado por ellos, por los mandamientos, por la palabra, y en guardarlos hay gran recompensa, no las frustraciones que hay en ir como en el amor al dinero o en ir y violar los mandamientos sobre la santidad del matrimonio. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Sigue diciendo, y ya para finalizar el Salmo dice, presérvame a tu siervo de las soberbias, de considerar lo que no es por lo que es, de considerar tu palabra, tus mandamientos como lo más importante, que no se enseñoreen de mí ni la dulzura por las mujeres, ni el amor por el dinero. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Y concluye diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Que esto sea nuestra experiencia en este año nuevo. Ahora quisiera finalizar, mis queridos internautas, haciéndoles una sugerencia. Es sugerencia, no es un mandamiento. Puede no hacerlo, pero si lo hace estará haciendo un acto profético muy hermoso, y es invitarle a que haga una cena con su familia, con sus seres amados, una cena de alegría este 6 de septiembre, donde usted conmemore ese cambio de año y usted obtenga los beneplácitos de que va a tener un año bueno y dulce, y de que va a dejar que la palabra de Dios sea mejor que el amor al dinero y mejor que cualquier otro placer, y hacer de ello un testimonio. Entonces le quiero decir un breve
consejo, ya voy a terminar, pero le quiero mostrar cómo puede hacer esa cena. El lunes 6 de septiembre del año 2021. La ventaja es que yo lo voy a hablar rápido, pero como queda grabado en YouTube o en Facebook, usted lo puede bajar, descargar y tenerlo para revisarlo y copiarlo y llevarlo a la práctica. Entonces, antes de la cena es muy conveniente bendecir a los hijos, darles su bendición. Denle la bendición de número 623, que es la bendición de los sacerdotes, y denle la bendición de Jacob a los hijos de José, que dígales a sus hijos que sean como Efraín y Manasés, y a sus hijas dígales que sean como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, y que sus cualidades sean multiplicadas. Y denles la bendición que dice, Yevareja Adonai Beishmereja, el Señor te bendiga y te guarde. Son 3 bendiciones, esta es la primera. La segunda es, Yaera Onai Panav Eleja Bijuneca, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Y la tercera es, Yisa Onai Panav Eleja Beyasem Leja Shalom, eleve el Señor su rostro hacia ti y no mire tus malas siembras de este año, ni mire tus pecados, porque la palabra de Dios está operando y está limpiándote en ti y te está perdonando, y te vea desde los más altos cielos con su amor de haber pagado todas las deudas de tus pecados por ti en la cruz del Calvario, y así te conceda la paz. Así ponemos el nombre del Dios de Israel sobre nuestros hijos y Él los bendecirá. Bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa, bendiga a sus padres, incluye a todos los varones en la bendición de los hijos y a todas las mujeres en la bendición de las hijas. Luego puede tomar el vino. Esto se llama un acto de santificación de esa cena o kiddush. Puede tomarse vino untando también, después del vino, un pedacito de pan, untando el panito con miel y leyendo esta porción. Números 10:10. Asimismo, en el día de su alegría, en sus fiestas señaladas y en el primer día de sus meses, tocarán trompetas durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz. Y aquí puede poner el enlace que vimos anteriormente y escuchar el sonido del shofar. Y sigue diciendo Números 10:10, y serán para ustedes como recordatorio delante de su Dios, yo soy el Señor su Dios. Y la cena tiene un antes de la cena propiamente dicha, que son unos alimentos simbólicos que le quiero compartir. Dátiles, procure conseguir dátiles. ¿Por qué? Porque si usted come dátiles, fíjese que en hebreo la palabra dátil se dice tamar y se asemeja a la palabra tamú, que significa exterminen. Y usted debe decir al comerse el dátil que es dulce, pero que significa, parece la palabra tamú, extermina, que se extermine lo que a usted lo ha oprimido. Ya sea, recuerde que nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino que son huestes de maldad, ya sea enfermedades, sea escasez, sea contiendas en la familia, lo que sean sus enemigos, que sean exterminados. Y con ese dátil usted puede hacerlo. Aquí puede ver usted una palma datilera de las que hay en Israel, donde se produce ese fruto tan hermoso y tan dulce. Se dice, sea tu voluntad, Dios nuestro, y de nuestros padres, que se extingan nuestros enemigos y adversarios y todos los que buscan nuestro mal, y se come el dátil. Luego busque una granada. Nosotros en este tiempo, en esta parte de la tierra, a veces encontramos la granada, muchas veces no la encontramos. La granada es una semilla que es una fruta que tiene muchas semillas. Algunos creen que tienen la misma cantidad de semillas que mandamientos hay en la palabra de Dios, que algunos los han computado y los han declarado como los 613 mandamientos. Y pues dicen que han contado y que la granada tiene 613 semillas. Podría ser, lo cual sería muy hermoso, y por eso se escogió como una fruta para comer en este día.
Pero si usted no encuentra granada, busque otra fruta que tenga semillas, por ejemplo, una sandía, una granadilla o incluso una papaya. Procure tener como alimento simbólico para hacer este acto profético una manzana. Solo que este año usted la manzana no se la coma simplemente, sino que cózala con azúcar o si está cruda, sumérjala en miel. Y eso representa el deseo de tener un año dulce, dulce y lleno de felicidad. No solo feliz año, sino dulce, porque recuerde usted que todo es para bien. Entonces, con este acto profético lo que estamos diciendo es: Señor, yo sé que todo es para bien, una caída, una enfermedad, una pérdida económica, la muerte de un ser querido es para bien, Señor, pero muy doloroso. No es dulce la muerte de un ser querido, no es dulce una enfermedad. Por eso yo te pido que este año me des un año bueno, pero también dulce. Y ese es el símbolo de la miel. Aquí está una fotografía de las manzanas. El zapallo. Zapallo para nosotros en algunas latitudes, por ejemplo en Guatemala, al zapallo lo conocemos como la calabaza. O si no hay calabaza en su tierra, el huisquil. En hebreo esta hortaliza se le llama kará y se asemeja a la palabra shetikra. Poseen la misma raíz y shetikra significa que rompas. Y lo que le pedimos a Dios es eso, que rompa los malos decretos que estén sobre nosotros. También se puede poner un pedazo de puerro en esta parte del acto simbólico, del acto profético. El puerro se coloca en la bandeja de la comida. En hebreo, puerro se dice karti, que es similar a ikaretu, que significa destruyan. Y es lo que deseamos para nuestros adversarios, incluyendo los que no son de carne y sangre. El puerro no se come. Si está cocido, pues puede probar un pedacito, pero no es para comer. Entonces, puede agregar la acelga. El motivo por el cual se coloca acelga en Rosh Hashanah se debe a que en hebreo acelga se dice silca y se asemeja a la raíz de la palabra istalku, que significa desaparezcan. Y con este acto de tomar un pedacito de la acelga, lo que estamos haciendo es desear que nuestros enemigos, incluyendo los que no son de sangre y carne, desaparezcan. Ahí le muestro una fotografía de la acelga. Y finalmente, puede haber como alimento simbólico una cabeza de cordero o de pescado. No todas las latitudes son culturas de comer cordero y cabeza de cordero, pero puede encontrar pescado. Ponga una cabeza de pescado en su mesa. La cabeza de pescado o cordero se eligió para simbolizar que siempre ocupemos puestos importantes en lo que respecta al estudio y cumplimiento de la palabra en el mundo presente y que nosotros pues seamos cabeza y no cola. Este es un corderito. Y luego se come la cena propiamente dicha. Es decir, estos solo fueron actos proféticos como oraciones, declaraciones o confesiones, y luego se come la cena propiamente dicha haciendo las oraciones de acciones de gracias a Dios. Comemos con acciones de gracias. Gracias, Señor, por los alimentos, y cuando terminamos le damos gracias a Dios por haber comido. Entonces, para ir finalizando, este año Yom Teruah o Rosh Hashanah será el primero de Tishrei, el 1 de Tishrei del 5782. Bueno, siempre es el 1 de Tishrei de cada año, pero este año será el 6 de septiembre del 2021 después del oscurecer. Les deseo un año bueno y dulce y un feliz y dulce Rosh Hashanah. Ese es mi deseo para ustedes. Sé que me alargué un poquito en el estudio, pero era necesario, y voy a finalizar con una oración. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has permitido llegar a un año más con vida, Señor. Gracias te damos. Y queremos
amamos seguir viviendo. Ya nos tocará irnos cuando tú digas, Señor, y esperamos decirte, heme aquí, lo que tú digas. Pero mientras nos des la vida, queremos disfrutar de tus dones y sobre todo de aprender tu palabra y de compartirla con otros. Yo te ruego que en este año eso sea cumplido en nuestro deseo de compartir la palabra, de compartir nuestros bienes con otros y que también tengamos un año lleno de alegrías, de paz. Y por lo tanto lo que te pedimos para los que están viendo este estudio, los que lo verán en el futuro y para los que lo estamos emitiendo, un año bueno y dulce, lleno de paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.